Bueno, vamos a seguir viendo funciones. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda con respecto a algún, no sé, concepto, codominio, dominio, ámbito, representación gráfica, tabular, representación algebraica? ¿Todo claro con eso? Porque, bueno, yo la semana pasada les había dicho que eh, el video no lo pude subir porque mi computadora no tiene memoria, entonces les había dicho que si podían, si estudiaran unas 5 paginillas ahí del libro, la verdad no era mucho. Pero bueno, igualmente, si tienen ahí alguna duda, conforme yo vaya explicando, nada más me dicen. Ok, entonces, la primera parte, nos dan varias representaciones tabulares y nos dicen, determine si es función o no. Ok, entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuando una función no es función? Bueno, cuando nos dan nos dicen, bueno, tenga esta representación, digamos si es función. ¿Cómo sabemos si es una función? Hay varias formas. Cuando nos dan la función de esta forma y, por ejemplo, nos dicen que cuando tenemos uno 2 3 tenemos 4 5 6. Si nosotros vemos que un solo número está relacionado con varias acá, eso no es una función. ¿Por qué razón? Porque eso se vería de esta forma gráficamente. Eso sería, estaría aquí el 2 y aquí estaría el 4 el 5 y el 6 que son varios puntos acá, ¿no? Entonces eso pegaría aquí, pegaría acá, pegar acá. Entonces eso se vería de esta forma, ¿verdad? Y eso no tiene sentido. O sea, no hay forma de que un solo X, o sea, solo valor de X, este es el eje X, este es el eje Y, un solo X hasta tenga varios datos de Y relacionados. Eso no se puede. Lo que sí se puede es que, a ver, un solo dato, por ejemplo aquí 7 sí puede estar relacionado con varios. Puede estar relacionado con uno, con 2 y con 3. ¿Y cómo se vería eso gráficamente? Bueno, se vería de esta forma. Entonces, uno 2 3 y aquí tenemos el 7. Entonces eso se vería así. ¿Ok? Se vería de esta forma. ¿Ok? Eso ya tiene más sentido. Y una forma aún más fácil todavía de determinar si es función o no. Nosotros tenemos los puntos y trazamos una línea. ¿Ok? Si nosotros a esa línea le trazamos una línea vertical y chocan un punto, si solo chocan un punto de esa línea, eso quiere decir que es función. Aquí también tenemos una línea, pero esta línea es vertical. Si nosotros trazamos una línea vertical, vemos que va a caer, va a pegar en todos los puntos existentes. Entonces, con solo que choque en más de un punto, o sea, si chocan dos puntos ya no es función. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Y ahorita va a quedar mucho más claro con estos ejercicios gráficos de acá. Entonces, si nosotros vemos que en estos cuadritos de acá arriba se repite un número más de una vez, eso no es función. Entonces, por ejemplo, el que está aquí, ya podemos descartar de una vez que no es función. Entonces, podemos buscar otros que se repitan, este tampoco es función. Y también cuando vemos que en las casillas de abajo, o sea, estas, hay una casilla vacía, eso tampoco es función. Entonces, se le pone que no. Ahora vemos estas. Vemos que tenemos varios números diferentes y a ver, mi computadora murió. Entonces, vemos que tenemos varios números diferentes. Aquí sí se repiten, pero aquí no hay problema, porque es el caso que les expliqué acá, ¿verdad? O sea, los elementos de acá sí pueden estar asociados a más de un X. Eso significa que el 2 está asociado al 6, el 2 está asociado al 1, el 2 está asociado al 7, el 2 está asociado al 8, y eso, bueno, para verlo de forma más, o sea, sí, visual, eso sería así. Por ejemplo, aquí tengo el 2 y aquí tengo el 6, aquí tengo el 1, aquí tengo el 8 y aquí tengo el 7. Entonces, esos están asociados a un solo número acá. ¿Ok? Como lo que les dije acá, pero ahí nada más que yo dibujé las flechas al revés, o sea, como que apuntándose a la izquierda, pero es lo mismo.
Entonces, eso gráficamente se va a ver así. Tengo el 2 acá, entonces aquí tengo los números, el 1, el 6, el 7, el 8, y aquí voy a tener un punto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y vemos que solo la línea vertical solo pega en un punto. Entonces, esto de acá, ¿cuál? Ah, esta primera, esta sí es función. Em, esta también es función, porque todos estos números, o sea, sí sé que se ve raro, porque los números de arriba son los mismos que los de abajo, pero de igualmente sí, o sea, con que los números de arriba no se repitan, ya ustedes, digamos que para saber si funciona o no, eso sería como lo primero que ustedes tienen que ir a ver. ¿Se repiten los números? Sí, entonces no es función. ¿No se repiten? Ok, entonces sí es función. Así, entonces no se repiten ahí, es función. Aquí arriba no tenemos números, pero tenemos letras. A ver, tenemos P, por lo tanto, no es función. Ahora veamos estos ejercicios gráficos. Yo les había dicho que uno trazando una línea vertical, esté viendo en los puntos en los que choca, ya sabemos si funciona o no. Entonces, vamos a trazar una línea aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. ¿Ok? Entonces, en el primer caso vemos que solo pegan un punto. Eso quiere decir que es función. En el segundo caso vemos que solo pegan un punto de función. En a ver, en este pegan dos, ¿verdad? Eso no es función. En este caso pega bien todos los puntos existentes de la línea esa. Entonces esto no es función. Aquí pega solo en un punto, entonces esto es función. Y aquí pega en un solo punto, entonces eso es función. Como pueden ver, es algo muy sencillo, es muy fácil. Este, muy sencillo de aprender, digamos. Ahora dividimos aquí como los conceptos básicos de dominio, ámbito. Ok, ¿qué es el dominio? Básicamente es el círculo de la derecha. ¿Qué es el codominio? Es el círculo, perdón, el dominio es el círculo de la izquierda, el codominio es el círculo de la derecha. El ámbito, el ámbito o rango o sea, son los elementos de la derecha que están asociados a un elemento de la izquierda. Por ejemplo, todo esto completo es el codominio, pero ¿quiénes de ellos están asociados a algún elemento a la izquierda? El E, el F, el G, ¿verdad? El B está asociado, pero ese no cuenta porque está fuera de eso. Entonces, esos son como mantequilla, por decirlo así. Entonces, dominio, el círculo de la derecha. A, B, C, D. Dominio, el círculo de la izquierda. Codominio, el círculo de la derecha. E, F, G, H. Ponemos todos, aunque no estén asociados. El ámbito ya son los que están asociados. Entonces, solo ponemos E, F, G. Ok, ahora, preimagen y preimagen e imagen. ¿Qué es la preimagen y la imagen? Bueno, la preimagen es el codominio, es la X, y la imagen es el dominio, es la Y. Ok, aquí hay muchas formas de llamarles a estas cosas, ¿verdad? Entonces podemos decir que el codominio es igual a la X, que también es igual a la preimagen. O sea, todo eso es lo mismo. Y el dominio, perdón. Esto es dominio. Y el codominio es igual a la imagen, que es igual a la Y. ¿A qué me refiero o sea, con Y y X? Bueno, gráficamente, digamos que nosotros tenemos una función así, ¿verdad? Yo voy a meterle un valor X porque este es el eje X y este es el eje Y. Y entonces al meterle esa función, digamos que esta función está representada por una ecuación f de X, ¿verdad? No sé, ahí puede ser lo que sea esa ecuación. Entonces, yo le pongo un X acá y eso me va a devolver un Y, ¿verdad? Un Y que correspondería a este Y de acá, ¿verdad? Entonces, eso se puede representar de esta forma.
digamos que este es Y1 y este es X1. Entonces yo puedo decir que aquí el X1 está asociado a este Y1. Porque cuando yo meto dentro de esa función ese X me va a dar ese Y1. Si yo meto un X2, entonces yo voy a tener un X2 aquí asociado a un Y2. Entonces X2 asociado a un Y2. Y aquí un X3 asociado a un Y3. Entonces, ¿ok? Eso es básicamente. Y vieron que haciendo de esta forma armé un dominio y armé un codominio, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las X son el dominio y las Y son el codominio. Y la preimagen también son las X y la imagen es Y. Ok, ahora explicando más como a profundidad qué es una imagen y qué es una preimagen. Ok, la imagen es lo que me da esto cuando yo le meto un X. O sea, digo, perdón, lo que me da esta función cuando yo le meto un X. Y cuando yo le meto un X a una función, me va a dar un Y. Por lo tanto, una imagen es una Y. Ahora, una preimagen es lo que yo le tengo que meter a esa función para que me dé una Y determinada. Por ejemplo, si yo tengo esta Y de acá, yo me pregunto, ok, ¿cuál es el X que yo necesito meterle a esa función para que me dé ese Y? Esa es la preimagen. Bueno, eh, yo explico esto de esta forma, así como más a profundidad para que se entienda mejor, porque, o sea, simplemente podemos hacer los ejercicios rápidos, saltar rápido, pero prefiero explicarlo así como cuando uno entiende mejor los conceptos, es difícil que se olvide y es más fácil de entender el resto de los temas. Entonces, bueno, no sé si lo expliqué muy rápido, igualmente si tienen ahí alguna consulta o algo, me dicen y lo vuelvo a explicar. Me pueden escribir ahí por el chat si les da, no sé, pena eh, eh, usar el micrófono. Entonces, siguiendo con esto, vimos que la preimagen es el X, ¿ok? Entonces me dicen, ¿cuál es la preimagen de F? Ok, vemos que aquí tengo F y vemos que es el codominio que al mismo tiempo significa Y, ¿ok? Entonces me están diciendo, ¿cuál es el X de ese Y? O sea, el Y es el F. ¿Cuál es su X? Bueno, el B. Entonces la respuesta es B. El siguiente, ¿cuál es la imagen de A? Bueno, tengo aquí un A y lo que me están preguntando aquí, ¿cuál es la Y de A, básicamente? Entonces, eso es E. Ustedes lo que podrían aprender es como aprender que preimagen es X e imagen es Y. Entonces, a la hora del ejercicio le dicen preimagen, ok, entonces esto es X. Imagen, ok, esto es Y. Entonces, Y. Entonces, ya ustedes lo leen de forma diferente. ¿Cuál es la X de F y cuál es la Y de A? Y creo que se entiende mejor. Ahora, bueno, está eso. Esos son como unos ejercicios de repaso de la tutoría pasada. Vamos, entonces. Hay que determinar si son funciones o no. Ok, aquí vemos que unos están afuera, esos son mantequilla, no importa. Vemos que cada uno de los elementos del dominio está asociado a cada uno de los elementos del codominio. Y bueno, eso es función, sí, no veo ningún problema ahí. Ahora vemos este. Vemos que dos elementos del dominio están asociados a uno del codominio. Y eso no es problema porque si ustedes tal vez no lo ven así visualmente, pueden hacerlo gráficamente. Entonces, eso es KC y aquí está G. Entonces, esto es aquí y esto es acá. Ven, entonces, esto es una línea. Vemos que si es función, entonces eso está bien. El D está asociado al H, este no está asociado a ninguno. Y, a ver, ok. ¿Cuál es el problema aquí? Ya, con solo que este no esté asociado ya, eso deja de ser función. Es como cuando en este ejercicio de acá me ponen una casilla vacía. Es algo así. Entonces esto ya no es función. Ay, no es función. Ok. Entonces ya tenemos esos ejercicios. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio, así un problema. Este viene en el libro. Un problema que, o sea, nos dicen textualmente. Entonces nosotros tenemos que
encontrar la representación tabular, gráfica y algebraica. ¿Ok? La tabular son las tabletas que vemos arriba, la gráfica son el plano cartesiano. ¿Y cuál es la algebraica? Bueno, prácticamente la función de la que yo les hablaba acá. ¿Ok? Entonces, igual, hay algo muy importante y es que la representación tabular y gráfica dependen totalmente de la algebraica. Porque si nosotros no tenemos la función, entonces, digamos, si yo no tengo la función, yo nunca voy a encontrar los valores que ocupo para poder dibujar el plano cartesiano o poder hacer la representación tabular y ya se va a ver por qué razón. Entonces, veamos el problema. En Costa Rica y en muchas partes del mundo se mide la temperatura con grados Celsius, pero en Estados Unidos se siguen usando los grados Fahrenheit de modo masivo. Si se desea hacer la conversión de Celsius a Fahrenheit, se toman los grados y se multiplican por 9, luego se divide entre 5 y por último se suma 32. Basado en lo anterior, realiza la presentación algebraica, tabular y gráfica de este fenómeno. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Nos están dando la función de forma textual. Entonces, nos dicen que los grados Celsius, yo voy a meterle grados Fahrenheit a esta función. Digamos que la función se llama Celsius, ¿no? Y yo le meto como variable grados Fahrenheit. Entonces me dicen que a esos grados Fahrenheit se multiplican por nueve y luego se divide entre 5. Y por último se le suma 32. Ya tenemos nuestra representación algebraica. Esa es la función. O sea, eso es lo que nos dijeron textualmente. Entonces, podemos ver que nuestra variable x es f y nuestro resultado va a ser C, Celsius. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, vamos a hacer gráficamente acá. A mí me van a dar un F1, unos grados Fahrenheit. Yo lo meto en esta ecuación, ¿verdad? Lo meto aquí, básicamente lo sustituyo nada más y eso me va a dar unos grados Celsius. Aquí, porque estoy haciendo la conversión de Fahrenheit a Celsius. Puedo meter un F2 ahí, ¿verdad? Todo esto es como imaginándolo. Y al sustituirlo aquí me va a dar un C2 y así sucesivamente. Solamente que todavía no sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Basado en lo anterior, dice la representación algebraica modelo todo largo. Ok. Vamos a ver. Usemos que unos 7 valores. Vayamos de 5 en 5. Entonces, no. Voy a ver el libro un momento para ver qué valores utilizaron ahí. O sea, yo podría usar cualquier valores, pero prefiero que esté, ajá, como en el libro. Ok. Entonces, en el libro por ejemplo, usaron como X, ¿verdad? Que nosotros tenemos que meterle aquí una X, usaron. Bueno, vamos a dibujarlo acá. 14, 23, 32, 41 y 77. Y eso me va a dar, o sea, metido dentro de esa función, me va a dar un resultado que representa, que representa los grados Fahrenheit. Entonces yo voy a meter este 14 aquí y me va a dar un grado Celsius. Voy a meter este 23 acá, me va a dar un grado Celsius. Voy a meter este 32 acá y así sucesivamente. Tengo que meter cada uno de esos valores que son, por decirlo así, la X para que me dé una Y. ¿Ok? Entonces, voy a usar la función de la cálculo, que es tabular, es mucho más fácil. Ah, no, no puedo. No, porque es diferente. Sí. Bueno, voy a hacerlo a pato, entonces. 19, 3. Ok, vamos a ver. Entonces, voy a escribir la función de cálculo que sería, bueno, 14, tomando el primer valor, 14 por 9, dividido entre 5, más 32. Eso es igual a 57, vamos.
Un momento. Vamos a ver. Ay, perdón, me equivoqué. Ok, estos grados están en Fahrenheit, ya están en Fahrenheit, perdón. La conversión es de Celsius a Fahrenheit. Entonces, esto es -10, esto es -5, esto es 0, esto es 5 y esto es 25. Ok, ok, era al revés. Entonces, ahora metiendo esos valores que sí son, sería -10 por 9 entre 5 más 23, digo, perdón, más 32, 14. Ahora meto el -5. Esto me da 23. Ahora meto el 0. Esto me da 0. Ah, no, mentira, esto me da 32. Ahora meto el 5. Esto me da 41. Y ahora meto el 25. Es 25, ¿verdad? Sí. Ahora meto el 25. Eso me da 77. Ok. Entonces ya tengo la representación tabular. Este, ya es nuestra representación tabular. Ahora lo pasamos a hacer la representación gráfica, que eso es muy fácil. Simplemente a ver, perdón, vimos que este es nuestro X y este es nuestro Y. Perdón, esto es el ref. Ok, el X y el Y. Entonces yo simplemente tengo que poner, o sea, ubicar los X, los Y y ya poner ahí el puntito. Entonces eso sería, esto va desde negativo. Entonces aquí tenemos -10, -5, 0, 5. Esto digamos que es 10, 15, 20, 25. ¿Ok? Entonces, y los resultados nos dieron que eso es, nos dan 14, 23, 32, 41, 14, 23, 32, 41, 77. Entonces, en -10 nos dio 14, entonces el primer punto está acá. En -5 nos dio 23, entonces el segundo punto está acá. En 0 nos dio 32, entonces el tercer punto está acá. En 5 nos dio 20, no, 41, el siguiente punto está acá. Y por último, en 25 nos dio 77, que, bueno, eso tiene que estar mucho más arriba. Nada más que aquí está como, nos dio como por acá, a ver. Vamos a hacer una línea y vamos a dejarla junto con eso. Entonces, bien, aquí está el 77. ¿Ok? Eso es básicamente. Y así se vería el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, la representación gráfica algebraica es la función que nos dieron textualmente, la representación tabular. Aquí, perdón, aquí me confundí, creo que toca hacer una buena aclaración. ¿Ok? Esto es Fahrenheit, esto es Celsius y esto es Celsius. ¿Ok? Entonces, lo que nos dio esto textualmente fue la función que ocupamos nosotros para pasar de Celsius a Fahrenheit. Entonces, tenemos una X acá, que son los grados Celsius, y como resultado de meter una X a esta función, nos va a dar unos grados Fahrenheit. Entonces, lo que se ve aquí, ¿verdad? Yo metí, perdón,
yo metí estas X y me dieron estas Y. ¿Ok? Hice esa aclaración porque me confundí mucho, lo puse todo al revés. Entonces, nada más para dejar eso claro, podemos poner incluso aquí en el eje X, que esto es Celsius, y en el eje Y, que esto es Fahrenheit. Entonces, nos dieron la representación algebraica, nos dieron bueno, y con eso hicimos la tabular. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente sustituyendo cada uno de estos valores acá, y eso me da un resultado que va a ser este. ¿Ok? Y am, la gráfica es simplemente ubicar estos puntos que son, prácticamente son pares ordenados, ¿verdad? Son puntos como -10,14, entonces -5,23 y cosas así. Entonces, usamos, unimos los puntos y luego ya trazamos una línea que unan todos esos puntos. Entonces, eso es básicamente. Y bueno, yo creo que ya no tengo más ejercicios para hoy. Creo que practiqué suficiente. No sé si quedaron ahí con alguna duda. ¿Todo claro? Díganme sin miedo. ¿Todo bien? Bueno, yo vi que Joshua se unió después, entonces, bueno, no hay problema porque grabé la clase, entonces la voy a estar subiendo después, así se puede revisar bien qué fue todo lo que explicamos. Les voy a subir el PDF. Ok, con eso. Les voy a subir el PDF y también recuerden, ¿verdad? Cualquier duda ahí fuera de clase, entre semana o lo que sea, no necesariamente tienen que esperar a los domingos. Me pueden escribir un mensaje, mandarme, profe, no entiendo este ejercicio, cómo lo hago o lo que sea, y yo les ayudo. Em, pero sí, entonces, espero que hagan más práctica, repasen y todo, y si tienen alguna duda me la hagan saber. Y de no, nada, gracias por unirse. Que tengan un lindo domingo.